¿Cómo sobrevivieron los Nefilim al diluvio? Para entender sus orígenes, adentrémonos en por qué los Nefilim están mencionados en la Biblia, específicamente en Génesis 6, versículo 4. El versículo dice que los Nefilim estaban en la tierra en esos días y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, y ellas les dieron hijos, poderosos varones de la antigüedad, hombres de renombre. Esta breve mención ha desencadenado interminables debates y teorías. ¿Son los Nefilim ángeles, seres caídos o simplemente hombres de gran estatura y poder? Génesis 6 hace referencia a la descendencia resultante de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Gigantes caminaban por la tierra antes del diluvio, notables no solo por su tamaño sino también por la maldad en su linaje familiar. El contexto sugiere que los Nefilim eran la descendencia resultante de seres espirituales y humanos. Es más preciso ver a los hijos de Dios como demonios o ángeles en rebelión contra Dios, o incluso hombres poseídos de manera única por demonios, y a las hijas de los hombres como mujeres humanas. Judas 6 y otros pasajes explican lo que Dios hizo con estos ángeles malvados, llenos de lujuria al ver a las hijas de los hombres, cohabitando con ellas y dando origen a una descendencia mitad angelical y mitad humana conocida como Nefilim. Sin embargo, estos seres no tendrían libre albedrío en la tierra. Dios estaba por enviar un gran diluvio, una catástrofe para purificar el mundo. Génesis 6, versículo 5 retrata la creciente maldad en la tierra, una corrupción y violencia que llevarían al Señor a tomar medidas drásticas. Fue entonces cuando Dios vio a Noé como un hombre justo, sin mancha entre la gente de su época. Dios le ordenó a Noé construir un arca de madera de ciprés, dándole una tarea monumental para prepararse ante el inminente diluvio que eliminaría toda vida. Dios no pretendía que la raza humana permaneciera indefinidamente en ese estado de rebelión, esto indicaba que el rechazo a Dios había alcanzado un punto sin retorno. Dios no nos atraerá eternamente, llegará el momento en que diga basta. La Biblia nos da indicios de un mundo que se había desviado considerablemente de lo que Dios había planeado. Mientras Noé construía su arca, una embarcación masiva de aproximadamente 137 metros de largo, 23 metros de ancho y 14 metros de alto, se podía sentir que algo realmente malo estaba por suceder. Imagine la magnitud de esta tarea en comparación con cosas familiares hoy en día. Un campo de fútbol tiene alrededor de 110 metros de largo, pero el arca de Noé era más grande, como un campo de fútbol con 27 metros adicionales, o aproximadamente la longitud de otro cuarto de campo. Para el ancho, piense en una cancha de baloncesto estándar de unos 15 metros de ancho. El arca tenía 23 metros de ancho, como una cancha y media lado a lado. La altura, equivalente a un edificio de 4 pisos, nos da una perspectiva de la magnitud de la tarea de Noé. El arca se convirtió en una señal de seguridad y esperanza durante el diluvio. Entonces, llegan las lluvias. No fue una simple llovizna, sino como si los cielos mismos se hubieran abierto. El agua cubre la tierra más allá de las montañas. Todas las criaturas vivientes perecen, excepto Noé y aquellos con él en el arca. Después de 40 días y 40 noches, las lluvias cesan, las aguas finalmente retroceden, y el arca reposa sobre las montañas de Ararat. Noé y su familia emergen en un nuevo mundo. Dios establece un pacto con Noé, prometiendo no volver a destruir la tierra con un diluvio, marcando este pacto con el arco iris en el cielo. Podría pensarse que esta sería la última vez que se mencionaría a los Nefilim o gigantes, pero después de esto, se presentan varios eventos. La exploración de Canaán revela que los ángeles caídos cometieron su pecado nuevamente después del diluvio, aunque es probable que ocurriera en menor medida que antes. Nos dirigimos a Números 13, versículo 33, donde conocemos a nuevos personajes: Moisés, los espías israelitas y los habitantes de Canaán, incluidos los descendientes de Anak, vinculados a los Nefilim. ¿Quiénes eran exactamente estos descendientes de Anak? La Biblia los presenta durante la historia en la que Moisés envía a 12 espías a explorar la tierra de Canaán. Los espías regresan con un informe impactante: vimos allí gigantes, descendientes de Anak, veníamos nosotros mismos como langostas, y así los veíamos nosotros. Este versículo sugiere que los descendientes de Anak estaban relacionados con los Nefilim, conocidos por su gran tamaño y fuerza. Moisés, liderando a los israelitas fuera de Egipto, envía espías para explorar la tierra prometida.
Los espías regresan aterrados, cuestionando si los nefilim no fueron eliminados en el diluvio. En el Antiguo Testamento, el gigante se refiere comúnmente con la palabra grame. Los refites sirven como un motivo recurrente y fascinante en toda la narrativa del Antiguo Testamento. La primera mención de los refites se encuentra en Génesis 14, también mencionados en Deuteronomio 2. Esta tierra es considerada como la de los refites, anteriormente habitada por ellos, pero llamada Uzanzumines por los amonitas. Eran un pueblo grande, numeroso y alto como los anecuites, pero el Señor los destruyó ante los amonitas, quienes los despojaron y se establecieron en su lugar. El término grefite, que significa terribles, indica la naturaleza intimidante de estos individuos. Después del diluvio, en Deuteronomio 3, se relata la historia del rey Ouyi de Basán, un gigante. Ouyi es llamado el último de los refites en Deuteronomio 3, y más tarde, en los libros de Números y Josué, se usa grame como la palabra hebrea para gigantes. Cuando Moisés lideraba al pueblo hacia la tierra prometida, se encontraron con muchos enemigos formidables, y el rey Ouyi fue uno de ellos. A pesar del temor de los israelitas, Dios asegura a Moisés que ha entregado a Ouyi y su ejército en manos de ellos. Según la cuenta bíblica, los israelitas derrotan a Ouyi y conquistan sus 60 ciudades fortificadas. Posteriormente, en la ciudad de Jericó, se presenta el gigante más conocido de la historia, Goliat. Este campeón de los filisteos era un guerrero acorazado con una cota de malla de bronce que pesaba entre 175 y 200 libras en términos modernos. Goliat, residente de Gat, un antiguo bastión de los anecuites, ha llevado a algunos estudiosos a sugerir que los filisteos podrían descender de los anecuites. La cuestión de si Goliat era un nefilim es debatida. Algunos expertos argumentan que los nefilim fueron destruidos en el diluvio, mientras que otros sugieren que Goliat podría haber pertenecido a una rama específica de gigantes. La historia de Goliat destaca en la narrativa bíblica como un enfrentamiento espectacular entre David y este formidable gigante. En Samuel 21 y Crónicas 20 se mencionan otros gigantes relacionados con Goliat. Este evento ocurrió cuando David ya era anciano. En Samuel 21, hay una guerra en Gat, donde aparece un hombre de gran estatura con 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie, un total de 24. Este hombre también era descendiente de los gigantes. Fue muerto por Jonatán, el hijo de Simi, el hermano de David. Estos 4 guerreros eran descendientes del gigante de Gat y cayeron a manos de David y sus siervos. Dado que Goliat era de Gat, se cree que estos eran hijos o hermanos de Goliat. La pregunta central es cómo pudieron sobrevivir los descendientes de Anak, vinculados a los nefilim, después del diluvio, ya que el diluvio según Génesis 7 eliminó toda vida de la faz de la tierra. Hay diferentes opiniones al respecto. Algunos sugieren que los nefilim mencionados después del diluvio eran un grupo nuevo no relacionado con los de antes. Otros proponen que el término nefilim podría no referirse a una línea específica, sino ser un título o descripción dada a gigantes o guerreros poderosos en diferentes eras. Es posible que después del diluvio, los demonios hayan vuelto a tener descendencia con mujeres humanas, dando lugar a más nefilim. También se plantea la posibilidad de que algunas características de los nefilim se transmitieran a través de la línea de alguna nuera de Noé. Otra perspectiva se encuentra en Números 13, donde los espías enviados por Moisés informan haber visto gigantes, descendientes de Anak, en Canaán. Esto podría sugerir que los nefilim o un grupo similar de gigantes existían después del diluvio. En este caso, la pregunta persiste: ¿sobrevivieron los nefilim al diluvio, o eran los gigantes posteriores a este un grupo completamente diferente? Algunas teorías sugieren que nefilim podría haber sido un término utilizado para describir a guerreros grandes y poderosos en general, no necesariamente descendientes directos de los nefilim anteriores al diluvio. Otra idea es que algo similar podría haber ocurrido después del diluvio, donde los hijos de Dios nuevamente descendieron a la tierra y crearon un nuevo grupo de nefilim. En una perspectiva menos convencional, se plantea la idea de que el gen para los nefilim de alguna manera sobrevivió a través de alguno de los familiares de Noé. Aunque es una teoría poco probable, algunos creen que las esposas de los hijos de Noé podrían haber llevado este gen.
Estas teorías reflejan la diversidad de interpretaciones que los estudiosos y entusiastas de la Biblia han propuesto para abordar el enigma de la supervivencia de los Nefilim o gigantes después del diluvio. La reflexión sobre las historias de los Nefilim y el gran diluvio nos lleva a una visión más amplia. En Corintios 10 se nos dice que estas historias son advertencias. Jesús también habla sobre los días de Noé en Mateo 24, señalando que, al igual que la gente en ese entonces no vio venir el diluvio, muchas personas no verán su regreso. El diluvio fue un reinicio masivo para un mundo sumido en el pecado, pero también fue una señal de advertencia para las generaciones futuras. Dios sabía que el diluvio no resolvería el problema del pecado para siempre, ahí es donde entra Jesús. El diluvio fue parte de un plan más grande que eventualmente conduciría al regreso de Jesús para lidiar con el pecado de una vez por todas, como se menciona en Colosenses 2, donde se habla de cómo Jesús derrotó a las fuerzas del mal. La planificación de Dios va más allá del diluvio. Él mira hacia un futuro donde no habrá más pecado, no más dolor, y habrá un nuevo cielo y una nueva tierra, como se menciona en Apocalipsis 21. El diluvio fue un paso en ese plan, un reinicio difícil en un momento de maldad inimaginable, pero también un letrero que nos señala hacia la necesidad de un Salvador y la promesa de un mundo mejor por venir. Las historias de los Nefilim, la guerra espiritual y el gran diluvio son más que antiguos relatos, ofrecen lecciones valiosas en la guerra espiritual que son relevantes para nosotros hoy. Así como los Nefilim fueron parte de los problemas físicos y espirituales de esa época, nosotros también enfrentamos desafíos que no son solo físicos, sino espirituales. La unión de los hijos de Dios y las hijas de los hombres resultó en caos, mostrando cómo apartarse del camino de Dios puede llevar a consecuencias graves. De manera similar, cuando nos alejamos de la voluntad de Dios para nuestras vidas, puede tener un impacto significativo en nuestra vida espiritual. Al depender del poder de Dios, podemos enfrentar estos desafíos. Cuando leemos sobre los descendientes de Anak vinculados a los Nefilim, se abren preguntas y posibles interpretaciones. Es como armar un rompecabezas con algunas piezas faltantes. La Biblia nos invita a explorar, preguntarnos y buscar un entendimiento más profundo. La historia del diluvio, que habla sobre los misteriosos Nefilim, los ángeles caídos y cómo la maldad había envuelto la tierra, es una poderosa narrativa sobre el juicio, la salvación y cómo las personas buenas mantienen su fortaleza. Nos hace reflexionar sobre cómo permanecemos fieles en un mundo que a menudo parece alejarse de los anclajes morales y espirituales. Estas historias nos enseñan acerca de los desafíos de la fe, la realidad de enfrentar gigantes en nuestras vidas y la importancia de confiar en el plan de Dios. Los israelitas, al escuchar acerca de los gigantes descendientes de Anak, estaban aterrados, pero ese miedo puso a prueba su fe y confianza en Dios. En nuestras vidas, es posible que no enfrentemos gigantes literales, pero encontramos nuestros propios descendientes de Anak, grandes problemas, miedos y desafíos. Al igual que en la historia de los Nefilim y los descendientes de Anak, estos desafíos pueden parecer abrumadores, pero, al igual que los israelitas fueron llamados a confiar en Dios y enfrentar a sus gigantes, también nosotros somos llamados a tener fe y enfrentar nuestros miedos. La Biblia nos alienta a mirar más allá de la superficie, buscar entendimiento y encontrar fuerza en la fe. Así que la próxima vez que te enfrentes a un gigante, recuerda la historia de los descendientes de Anak y los misteriosos Nefilim. Nos recuerda que, con fe, incluso los desafíos más grandes pueden superarse. Finalmente, la oración nos lleva a reflexionar sobre la soberanía de Dios sobre toda la creación. Nos recuerda que, al igual que Noé confió en Dios para construir el arca y liderar a los israelitas hacia la tierra prometida, también nosotros podemos confiar en Dios para guiarnos a través de nuestras luchas y llevarnos a un lugar de paz y estabilidad. Oramos por sabiduría, discernimiento y fortaleza para aprender las lecciones de estas historias y aplicarlas a nuestras vidas. Concluyendo este fascinante viaje a través de las historias de los Nefilim y el gran diluvio, nos encontramos con lecciones poderosas sobre la guerra espiritual, la fortaleza en la fe y la necesidad de un Salvador. Estas narrativas antiguas nos desafían a explorar más allá de las apariencias superficiales, a hacer preguntas y a buscar un entendimiento más profundo. La historia del diluvio nos recuerda que, aunque el mundo puede sumergirse en el pecado y enfrentar desafíos inimaginables, Dios tiene un plan más grande. Ese plan incluye la redención a través de Jesús y la promesa de un nuevo cielo y una nueva tierra.
Hoy, enfrentamos nuestros propios descendientes de Anak, gigantes en forma de problemas, miedos y desafíos. Pero, al igual que los israelitas fueron llamados a confiar en Dios y enfrentar sus gigantes, nosotros también somos llamados a tener fe y confrontar nuestros miedos. Así que, te invito a reflexionar sobre estas historias y aplicar sus lecciones en tu vida. ¿Cómo puedes confiar más en Dios en medio de tus desafíos? ¿Cómo puedes enfrentar tus propios gigantes con fe y valentía? Si estas historias te han inspirado y despiertan tu curiosidad espiritual, te animo a que compartas este vídeo con aquellos que también podrían beneficiarse de estas lecciones intemporales. Dale me gusta si encuentras valor en estas reflexiones y suscríbete para explorar más en profundidad las fascinantes historias de la Biblia y cómo aplicarlas a nuestra vida cotidiana. Recuerda que, así como Noé construyó el arca guiado por su fe, y los israelitas enfrentaron los gigantes confiando en Dios, también puedes encontrar fuerza y dirección en tu jornada de fe. Que este mensaje te inspire a afrontar tus desafíos con esperanza y a construir tu propia arca de fe en un mundo a menudo lleno de incertidumbre. Gracias por acompañarnos en esta exploración. Nos vemos en el próximo episodio.